Cuando quiero volver a mi infancia, preparo esta masa como la hacía en casa de mi abuelita. Aprendí esta receta de ella y cada vez que la hago siento su amor y cuidado en cada paso. Es muy fácil de preparar con muy pocos ingredientes. Sería muy feliz si me escriben desde qué país me están viendo mientras comienzo con esta delicia de receta. En un cuenco mezcla 3 cucharadas de harina, media cucharada de azúcar, 25 gramos de levadura fresca o levadura de panadería y agua tibia. Remueve bien, tapa y deja reposar en un lugar cálido durante 15 minutos. Notarás cómo la levadura comienza a activarse. Así debe quedar. En otro bol coloca casi toda la harina tamizada. En total utilizo 650 gramos de harina común con un 10% de proteína. Añade la mezcla con la levadura. Añade 500 mililitros o un poco más de agua tibia, le añades en varias veces y media cucharadita de sal. Ajusta la cantidad de agua o harina según lo que necesite la masa. He preparado esta receta especialmente para mi amiga Ari y también quiero incluir a mis queridas amigas Cristina, Laura y Mari, a quienes animo a que se animen a preparar esta delicia. Si te gustaría que te mencione y te envíe un saludo en mi próximo tutorial, déjame tu nombre y el lugar desde donde me saludas. Me encantaría conocerte. Amasa con cariño como me enseñó mi abuela. Levanta la masa y dale pequeños golpes. Esto ayuda a que la harina haga su magia y consigamos una textura ideal para unos churros rústicos a mi manera. Añade 2 cucharadas de aceite de girasol o de oliva y amasa durante un minuto más. Así queda perfecta. Vuelve a tapar la masa y déjala reposar durante 1 hora o hasta 1 hora y 30 minutos.
Calienta aceite de girasol en una sartén a fuego alto. Cuando la masa haya duplicado o triplicado su tamaño, estará perfecta. Esta es la textura que debe tener. Mira los agujeritos que tiene, esto indica que ha levado bien y está perfecta para freír. Engrasa tus manos para comprobar su elasticidad y facilidad de manejo. Es increíblemente versátil, úsala para hacer churros crujientes, una base de pizza casera, una tarta con relleno de manzanas o incluso un pan suave y esponjoso. Todo es posible con esta masa. Da forma a la masa y fríela hasta que esté dorada por ambos lados. Retíralos y colócalos sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite. Puedes espolvorear con azúcar o acompañarlos con tu salsa favorita. En rumano las llamamos plăcinte o langos y en húngaro las conocemos como finom polocinto. ¿Cómo se llaman en tu país? Espero que esta receta te transporte a estos momentos especiales en casa con la familia como lo hace conmigo. No hay nada como cocinar con amor y disfrutar de algo hecho por nuestras propias manos. Recuerda que esta masa es tan versátil como tus ideas y que siempre puedes adaptarla a tus gustos o necesidades. Si te ha gustado, no olvides compartir esta receta con tus seres queridos. Estoy segura que les encantará tanto como a ti. Nos vemos en el próximo vídeo con más recetas llenas de tradición y sabor. Muchas gracias y hasta pronto.